Gracia y paz sean con todos ustedes de parte de Cristo nuestro Señor. Es un gusto estar aquí con todos ustedes virtualmente para la adoración de la Iglesia Luterana Betel en casa. Ojalá este video les encuentre muy bien, aunque estemos viviendo por una pandemia, ¿verdad? Antes de que empezamos con el culto de adoración, hay unos anuncios. Como ya tal vez saben ustedes, el pastor Silas Schmitter ya ha devuelto el llamado para servir aquí como pastor. Así que tenemos que reunir otra vez con la asamblea de votantes el 19 de octubre. Es un lunes a las 6 de la tarde, no a las 6:30, a las 6 de la tarde. Y vamos a votar para extender otro llamado a otro pastor para venir aquí a servir a nosotros en español y inglés. Es el anuncio más importante de hoy. Más que esto, hay más anuncios y hay notas y noticias en nuestro sitio web. Si quieres revisar el sitio web, puedes venir a www.bethelmenasha.org. Se encuentra el enlace en la descripción del video. El orden de servicio para hoy se encuentra aquí en la pantalla y en ningún otro lado. Y si quieren dar ofrenda o algo a la iglesia, también hay un enlace en la descripción del video para ofrecer una ofrenda de dinero para apoyar al ministerio aquí en Betel. Bueno, pues vamos a empezar. Y empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. El Señor sea con todos ustedes. Oremos. Oh Dios, que demuestras tu omnipotencia principalmente en manifestar clemencia y piedad, concédenos misericordiosamente tu medida de tu gracia, que se logre en nosotros el cumplimiento de tus benignas promesas. Seamos hechos partícipes de tu tesoro celestial y podamos dirigirnos
siempre por el camino de tus mandamientos, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El rey Manasés, tal vez no conocen muy bien su nombre ni su reino, pero era un rey para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y es famoso por su mala conducta. Y vamos a leer unas cosas que nos escandalizan de su conducta como rey. Y lo que no se encuentra en la lectura, pero que tienen que saber, es que el amor de Dios también nos da un golpe emocional, recordado por nosotros en el libro de Crónicos. Llegamos a saber que Dios perdonó a Manasés. Manasés arrepintió. Y con ese arrepentimiento viene la gracia de Dios. Entonces, aunque sus ofensas nos escandalizan, Dios y su amor nos escandaliza también. Una lectura del Segundo de Reyes, el capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsida. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Aserá que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón. En este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a sus antepasados. Siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado, es decir, toda la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo lo que los israelitas pecan con los ídolos que él hizo. Así dice el Señor Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restrega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán, porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy me han provocado. La palabra de Dios. Por supuesto, a recordarles a ustedes, como dije antes,
La gracia de Dios viene. Manasés arrepintió de su maldad, de sus pecados, y nuestro Dios de gracia perdonó a él. Así que perdona a todos nosotros que arrepentimos y venimos venimos a él con fe. El versículo del día. Aleluya. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Ahora vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a mirar a Mateo capítulo 21, los versículos del 33 al 43. Es el evangelio de hoy y es la base del sermón. Jesús dice, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que les correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron uno a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos amigos y amigas en la fe. No hay duda que a la mayoría del mundo les gustan las historias, les gusta escuchar los cuentos, quizás cuentos de hadas o lo que yo estoy pensando ahorita son realmente los cuentos que hablan sobre el carácter y persona y hecho de otra persona. Me gusta escuchar los cuentos, pero cuando me toca a mí, cuando me afecta a mí, entonces quizás no es tan agradable. Sí, quizás me gusta para escuchar de cómo otros tienen problemas y quizás me burlo de ellos de vez en cuando. Y en el mismo tiempo aseguro que yo soy mejor que las personas en el cuento porque no me pasa lo mismo a mí en la vida. Sí, ciertamente somos mejores que las personas de las historias de otras personas. Quizás esto fue lo que muchos sintieron cuando escucharon a Jesús contar parábolas. Como sabemos todos, son historias terrenales con significados celestiales. Ahora, sabemos que hubo momentos en que incluso los discípulos no entendieron el significado de la historia. Tuvieron que venir y pedir a Jesús que los explicara. Otras veces entendieron el significado de inmediato. La parábola que tenemos enfrente de nosotros es una de esas parábolas que todos entendieron de inmediato. En el versículo que sigue nuestro texto, Mateo nos dice que los fariseos y los líderes mismos sabían que Jesús estaba hablando de ellos y se enojaron tanto que quisieron matar a Jesús en ese mismo momento, pero no pudieron. Tenían miedo que la multitud que estaba siguiendo a Jesús se iba a enojarse con ellos, los líderes.
Y por eso buscaron tiempo cuando Jesús estaba solo para poder arrestarlo y después matarlo. Y sabemos que más tarde en la Semana Santa eso sucedió. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿por qué se enojaron tantos los líderes con esta parábola, con este cuento terrenal, con un significado espiritual? Jesús estaba hablando sobre un grupo de labradores dentro de un viñedo. ¿Por qué se enojaron los líderes? Porque el punto de la parábola es este. ¿Cómo vas a obtener la herencia que sientes que mereces? Durante todo el siglo, todos los siglos del mundo, la humanidad quiere ganar su herencia. Y ahora Jesús está diciendo algo completamente diferente. Tú y yo no podemos ganar ninguna herencia. Y creo que esa diferencia fue lo que enfureció a los líderes. Y también enfurece a las personas que están alrededor de nosotros hoy. Esta parábola tiene tanto valor para nosotros para que podamos estar tranquilos en el camino que Dios ha trazado para nosotros a medida que obtenemos la herencia. Por eso vamos a tomar un poquito de tiempo hoy para entender cómo es que obtenemos esta herencia usando estas palabras de la parábola. Jesús usa una configuración sencilla, es decir, Él entiende lo que entiende su pueblo. Y por eso les cuenta algo sencillo sobre un viñedo y personas que trabajan en el viñedo. Y hay dos pares de personas específicas. Hay el dueño, es decir, existe el dueño del viñedo y existen los labradores, los trabajadores en el viñedo. Y cada grupo tiene su papel específico. El dueño es quien usa su dinero, compra el terreno, prepara el terreno, siembra todo y ahora él busca a labradores, a trabajadores para proveer la cosecha. El dueño no está en medio de ellos trabajando, no, eso es el papel de los trabajadores. Tampoco los trabajadores pusieron su propio dinero para comprar el terreno, no, eso fue el papel del dueño. Ambos tienen su papel específico y donde se pone interesante la historia es cuando un grupo trata de trabajar fuera de su papel. Es decir, los trabajadores piensan que merecen ser los dueños. Y por eso, cada vez que el dueño mismo envía a un siervo para pedir la parte de la cosecha que él merece por ser el dueño, y probablemente fue parte del contrato que firmaron los trabajadores para trabajar en ese viñedo, los trabajadores no quieren dar su parte que merece el dueño. Y cuando oímos eso, vemos que los trabajadores no solamente tratan de guardar todo, sino que toman los siervos y, bueno, los maltratan, maten a unos. Y al fin Jesús dice que aún apedrean a otros. Los dueños, que diga, los trabajadores quieren tener la herencia y piensan que lo merecen porque trabajaron en ella. El dueño muestra que no. Esto es mío. Y por eso por fin él envía a su hijo. El dueño piensa que quizás los trabajadores cambiarán su mente cuando ven al hijo, cuando ven el heredor correcto. Pero, como ya oímos, los trabajadores no cambian su mente. Al contrario, piensan que por matar a el hijo
¿El dueño va a simplemente dar el viñedo a los trabajadores? Porque ya no existe alguien quien lo va a heredar. No, esto nos suena ridículo, ¿no? Usted y yo, desde nuestro punto de vista de historia, nos preguntamos, ¿qué estaban pensando esos trabajadores? Ninguna acción de los trabajadores cambiará el futuro. Jesús concluye la parte de la acción de la historia simplemente señalando el destino de aquellos trabajadores que sintieron que sus propias actividades cambiarían su relación con el dueño. Es decir, que al maltratar sus sirvientes, matar a unos y finalmente a su hijo, por eso ahora ellos van a heredar el viñedo. En otras palabras, debido a lo que estaban haciendo ahora, lo que no habían hecho al principio se convertiría en suyo sin ningún sacrificio. Los propietarios no complacen a los trabajadores, terminaron de trabajar en este viñedo, no tienen futuro con el dueño. Hay que buscar otros trabajadores. Y así termina la parábola. Y Jesús tiene que mostrar al pueblo el significado principal de la parábola. Por eso Él le pregunta a todos, ¿qué debe suceder? Y la respuesta de la comunidad que estaba alrededor de Jesús es la misma respuesta que tendríamos tú y yo hoy. Los trabajadores no merecen ser herederos, son trabajadores. Merecen ganar por lo que han trabajado, pero no merecen llegar a ser el dueño o los dueños de este viñedo. Sabemos que cuando llega al fin de la parábola, Jesús tiene que mostrar a su pueblo el significado de esta parábola. Y el significado simplemente es, ¿cómo obtenemos esta herencia? No la ganamos. No podemos ganarla por fuerza, por trabajo, por un esfuerzo nuestro. No. Necesitamos confiar que el dueño mismo nos quiere dar esta herencia. Por eso Jesús mostró por memoria un versículo del Antiguo Testamento para resaltar el punto. Aquí está la piedra que ustedes no quieren, pero ¿saben qué? Esta piedra ahora es la piedra más importante del edificio, es la piedra angular, es la piedra que inicia la construcción de toda la casa, de todo el edificio. Es la piedra que pone el fundamento principal a la fundación, es donde se encuentra la base, su dirección, su soporte para todo. Sin esta piedra angular, el edificio sería solo un montón de piedras. Pero con la piedra angular, el edificio toma forma y es sólido. Toda esta piedra es piedra angular. Las otras piedras dependen de la piedra angular. Tú y yo sabemos que Jesús es la piedra angular. Jesús es el hijo del dueño a quien mataron los trabajadores después de haber eliminado a todos los profetas que habían venido antes de él. Dios lo envió a su pueblo Israel para proporcionarse la herencia, pero su pueblo pensó que podrían obtener la herencia por sus propios esfuerzos. Y por eso el pueblo sabía, los líderes sabían que esta parábola estaba hablando sobre ellos. Pero hay que tener cuidado. Tú y yo, hoy en día, necesitamos tener cuidado antes de juzgar a los israelitas con demasiada severidad. Porque hemos actuado de la misma manera que esos líderes en el Antiguo Testamento. Hemos matado a los profetas que han compartido la palabra de Dios con nosotros. Ok, no literalmente, y nuestros pastores nos dan gracias por eso, pero cada vez que ignoramos la palabra de Dios y afirmamos que la palabra no nos aplica,
estamos matando a los profetas. Hemos matado a los profetas que han compartido esta palabra de Dios. Y también hemos matado al Hijo. Ok, tú y yo no levantamos la mano para alzar a Jesús en la cruz, pero nuestros pecados fueron los pecados que estaban encima de Jesús cuando Él fue clavado en la cruz. Cada vez que miramos a nuestros propios esfuerzos, y los conocemos, yo soy suficientemente bueno, al menos mejor que fulano. Soy un asistente fiel a la iglesia. Trabajo duro en ser cristiano. Y por eso merezco la herencia. Dios debe amarme. La herencia debe ser mía. Y soy igual a los trabajadores en el viñedo. Pienso que por mis acciones yo gano la herencia. La herencia es mía porque lo que yo he hecho merece la herencia. Y a eso tenemos que decir sencillamente y completamente no. Tú y yo no merecemos la herencia por nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque tú y yo siempre y solamente somos trabajadores. No somos el dueño, no somos el propietario. Tú y yo no reclamamos la herencia porque no merecemos la herencia. El propietario, el dueño, es el quien tiene la herencia. Y lo bueno y maravilloso es que el dueño, nuestro Padre Dios, ha elegido darnos esa herencia. No porque somos tan buenas personas, no porque somos fieles a la iglesia, no porque escuchamos la palabra de Dios, sino porque por su gran amor, Él nos ve a nosotros, miserables trabajadores, y Él envió a su Hijo como piedra angular para preparar este edificio. Tú y yo solo somos piedras descartados por todo el campo, pero cuando viene Jesús, la piedra angular, y somos puestos encima de esa piedra, somos construidos a una iglesia, iglesia invisible, iglesia santa, evangélica, amada, y heredamos la herencia por ser parte del edificio. Tú y yo somos perfectos como Él es perfecto. Tú y yo somos santos como Él es santo. Porque somos unidos, estamos unidos a la piedra angular. Y por eso tenemos una herencia. Lo obtenemos por la pura gracia y misericordia de nuestro Padre. Su amor hacia nosotros es lo que nos da la herencia. No porque somos nosotros fieles trabajadores. Al contrario, somos vagos y buscamos no trabajarlo cuando sea lo más posible. Pero por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, por medio del trabajo del Espíritu Santo, tú y yo hemos sido construidos como piedras a base de la piedra angular. Nuestro Señor crucificado y resucitado Jesucristo. ¿Ves? Esta parábola te aplica a ti y a mí hoy en día. No vamos a ganar la herencia por nuestro trabajo. Vamos a ganar la herencia por el amor de Dios. Él ya nos los ha dado. Y por eso, tú y yo somos pueblo que produce fruto, porque vivimos encima de la piedra angular. Amén.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Gracias, Pastor Flunker, por el mensaje de la Biblia. Que Dios nos muestre gracia, así como ha mostrado gracia a todos sus creyentes en todos los años. Ahora pues continuamos con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a orar nuestra oración de la iglesia y en nuestras oraciones pedimos a Dios por nuestra iglesia. Nos está bendiciendo Dios durante la pandemia y durante la vacancia, pero pedimos que Él nos mande otro pastor para servir aquí y para que podamos crecer en la palabra y crecer en madurez acerca de la fe. También venimos ante el Señor de parte de la familia de Michael Douglas, el miembro Michael Douglas de la iglesia que murió el jueves por la mañana. Así que pedimos consuelo por su familia. Oremos. Dios de misericordia, venimos ante ti, pecadores, humildes. No merecemos tu amor, pero por tu amor nos has mostrado perdón y misericordia y te damos gracias. Te damos gracias por el perdón. Ayúdanos a vivir como una gente perdonada, como una gente amada por ti, Señor. Ayúdanos a ayudar los unos a los otros. Especialmente pensamos en estos días de las personas que están sufriendo con problemas de salud durante la pandemia y los que están sufriendo del aislamiento durante la cuarentena. Pedimos que nos bendigas, Señor, a través de la vacancia que estamos pasando aquí en la Iglesia Luterana de Betel, que estés con los votantes en el lunes 19 que viene, que estés con ellos solo para ellos piensen claramente y para que escojan al hombre que les parezca ser el mejor pastor que podamos tener aquí en Betel, siempre pensando no en el honor de los hombres, sino en lo que te agrada a ti, Dios. Mientras esperamos otro pastor, danos la fe y la esperanza y la paciencia de confiar en ti, Señor, porque siempre tienes el plan mejor para todo el mundo. También pedimos consuelo por la familia de el señor Michael Douglas. Gracias por su vida de fe, por su bautismo y sus confesiones de la fe. Sabemos que ahora mismo está en el paraíso contigo, Señor. Esto debe ser consuelo para la familia de él. Que usas, que usas, Señor, su muerte de Michael como una manera de crecer la fe de su familia para que reconozcan el gran amor tuyo que has derramado sobre todos nosotros. Y si es tu voluntad, Señor, que ellos acerquen a ti a través de tu iglesia y a través de la palabra que nos has dado. Pedimos todo esto
de parte de Cristo nuestro Señor, por Cristo nuestro Señor, y también oremos usando las palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Gracias otra vez por reunir aquí virtualmente en la Iglesia Luterana Betel Adoración en casa. Todo lo que necesitas se encuentra en nuestro sitio web. Si no has recibido la Santa Cena por mucho tiempo, que hagas contacto conmigo para que podamos programar un tiempo para comulgar. Es un beneficio de la familia de Dios que tenemos aquí. Si tienes otras preguntas o quieres ver las noticias, siempre puedes visitar nuestro sitio web y se encuentra, como dije, en la descripción el enlace. Allí se encuentran las noticias, las notas, el horario de la iglesia y opciones para contactar a mí como pastor. Cualquier otra cosa, contáctenme. Que Dios les bendiga hoy y toda la semana. Es un gusto estar aquí. Nos vemos pronto. Chao.